Sobre estos asuntos reflexionaremos en la tertulia a partir de las 11 de la noche con Juan Méndez, con Enrique Cervera, con Juan Carlos Blanco y con Isabel Morillo. Se van a incorporar estos cuatro periodistas a partir de las 10:30 a la entrevista que ahora comenzamos con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en 8 Andalucía. A vosotros por invitarme. Bueno, Elena Cortés, a la que queremos preguntarle evidentemente por la actualidad del Sareb, por el Banco Malo, por los expedientes de la Junta de Andalucía, pero permítame que antes le pregunte por la lista de galardonados que hemos conocido para el 28F. ¿Le gusta Miguel Ríos? ¿Le gusta su música? Sí, efectivamente me gusta, yo soy un poquito más joven que él, pero bueno, hemos escuchado canciones míticas, ¿no?, de Miguel Ríos, y creo que forma parte de lo que significa el pueblo andaluz, ¿no?, con todo lo importante que eso ha supuesto en la historia de este país y también con todo lo que tiene de presente y de futuro. Así que creo que es una buena elección la de Miguel Ríos. Y luego hay una serie de mujeres con una trayectoria muy comprometida. Por ejemplo, Flor de Torres, fiscal contra la violencia de género. María Esperanza Sánchez, una mujer periodista que siempre ha reivindicado el papel del feminismo. No sé si usted se siente identificado con esos perfiles. Pues yo me siento identificada con el feminismo, me siento identificada, como no podía ser de otra manera, con políticas de izquierda y que, bueno, pues vengan a profundizar y a transformar esta tierra, ¿no? Y la cuestión del feminismo y la cuestión del género es absolutamente fundamental para una transformación más profunda de Andalucía. Así que efectivamente con todo lo que tiene que ver con el feminismo y con mujeres que han avanzado y que han abierto hueco, bueno, pues efectivamente me siento identificada. Un 28F en el que Izquierda Unida ha tomado la bandera de la reivindicación ante los agravios comparativos que considera que está sufriendo Andalucía con respecto a otros territorios por parte del Gobierno central. Vamos, hay muchísimas situaciones en las que ha habido confrontación con el Gobierno central. Sin ir más lejos, por lo que respecta a su departamento, la ley antidesahucios, ese recurso, ustedes han pedido al Tribunal Constitucional que que levante la suspensión cautelar. En cualquier caso, ¿su departamento se siente muy perjudicado, muy señalado por el Gobierno central? La Consejería de Fomento y Vivienda lo que hemos planteado con esa ley de la función social de la vivienda es la capacidad que el pueblo andaluz mostró a través de unas elecciones autonómicas de dar la alternativa democrática a las políticas de dolor y sufrimiento que el Partido Popular ha significado. Una consejería que adquirió el compromiso de cambiar de manera radical las políticas que hasta ahora se venían haciendo en materia de vivienda. Y bueno, pues a las pruebas me remito de cuál ha sido el fruto de esa política, y que efectivamente el recurso de la vergüenza que ha planteado la paralización cautelar y automática de la Ley de la Función Social de la Vivienda supone una intromisión en la capacidad de autogobierno del pueblo andaluz, una intromisión al Estatuto de Autonomía y, bueno, al final lo que viene a plantear, que es ridículo lo que se plantea por parte del Gobierno central, pero no por eso es inofensivo, está provocando dolor y sufrimiento y una alfombra roja a los especuladores. Así es que efectivamente esa decisión del presidente del Gobierno ha venido a quitar esa capacidad de autogobierno y de alternativa, que es lo que le molesta al Partido Popular, que es Izquierda Unida la que está gobernando esa consejería, y efectivamente pues a volver otra vez a las políticas de vivienda que dejan la vivienda, relegan la vivienda en mercancía a manos de los bancos o de los fondos buitres. Usted hizo un llamamiento en su día cuando el Gobierno recurrió, cuando el Constitucional impuso la suspensión cautelar de la norma, hizo un llamamiento a los andaluces que pasasen o que sufriesen esta lacra, que no bajasen los brazos, que acudiesen a las oficinas de información que ustedes habían abierto precisamente antidesahucio. ¿Qué han detectado? ¿Cuál es el termómetro actual? ¿La gente ha bajado los brazos, está desilusionada o no? ¿O sigue acudiendo? No, la gente sigue acudiendo a la oficina porque sigue habiendo un problema fundamental tanto de mantenimiento como de acceso a la vivienda. Y esas oficinas pues siguen efectivamente atendiendo a familias que de manera cotidiana acuden a ese programa andaluz en defensa de la vivienda, porque se ha demostrado una herramienta útil. También ha sido útil esa alianza que queríamos establecer y que hemos establecido con los ayuntamientos. Ya son más de 200 ayuntamientos los que han firmado ese convenio para atender a la población de los municipios. Así es que los andaluces y las andaluzas siguen siendo conscientes, y son conscientes, lo sufren en primera persona, de dificultades tanto de pago de la
de la hipoteca como de procesos efectivamente de pérdida de la vivienda. Hay algunos artículos recurridos ante el Constitucional por el Gobierno Central, pero otros no. Y por ello ustedes les han abierto un expediente a la Sareb, al conocido Banco Malo, porque no están cumpliendo un articulado que les obliga pues, a poner a disposición de los registros municipales demandantes de vivienda, pues VPO. En este caso estamos hablando de casi 1.900.000 y pico viviendas y ustedes con una amenaza de casi 110 millones de euros de multa. Escuchaba el otro día al portavoz de comunicación de la Sareb diciendo que era una medida desproporcionada por parte de la Junta. No sé si ustedes han tenido algún tipo de contacto y si puede explicar a los televidentes que nos ven pues por qué la Junta emprende esta ofensiva contra el llamado Banco Malo. Bueno, la Junta lo que está haciendo, la Consejería de Fomento y Vivienda, lo que estamos haciendo es hacer cumplir la ley. Algo que, bueno, la ley es para cumplirla para todo el mundo, sea uno la Sareb, Banco Malo o sea un ciudadano, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nosotros planteamos en la ley? Y es que las entidades financieras tienen que comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda cuál es su inventario de vivienda de protección oficial. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque las viviendas de protección oficial las hemos construido con dinero público, de distintas maneras, han sido subvencionados, porque las viviendas de protección oficial se construyen para dar efectivo derecho humano a la vivienda. Y otra de las consideraciones que ya aparecía en la ley de VPO es que esas viviendas tenían que ponerse a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda, porque la vivienda se construye para ser vivienda habitual y permanente. ¿Qué es lo que ocurre con la Sareb? Bueno, pues que a través del recurso que el Gobierno le plantea al Constitucional, hay un informe de la Sareb que hemos hecho público porque quisimos hacer público todo el recurso para que los andaluces y andaluzas conocieran cuáles eran los argumentos del Gobierno, planteaba que tiene 911 viviendas de VPO radicadas en Andalucía. Tiene más de vivienda libre, pero 911 de VPO. El inicio de expediente, ¿qué es lo que plantea? Pues un expediente, una sanción por no habernos comunicado ese inventario y un expediente sancionador por cada una de las viviendas que no ha puesto a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. En definitiva, hacer cumplir la ley. Y, bueno, pues que uno de los problemas que tiene España, que no decía el ministro cuáles son los problemas que tiene España, que es los desahucios y el incumplimiento masivo del derecho humano a la vivienda, bueno, pues que esas VPO tienen que estar al servicio del derecho humano a la vivienda y no para ser vendidas por parte del Banco Malo, de la Sareb, como hemos visto, a fondos de inversión. Me va a permitir que le lea la respuesta textual del director de comunicación de la Sareb el pasado viernes. La Sareb, o el Sareb, pide tiempo a la Junta para poder ofertar todos sus activos porque su único mandato es vender al mejor precio posible los pisos que recibe. ¿Eso se llama especular? Eso se llama especular, efectivamente, y la VPO tiene una obligación, que es dar derecho de vivienda, derecho humano a la vivienda que hemos pagado con dinero público y que se tiene que cumplir la ley. Nadie está por encima de la ley. Y bueno, pues ahora el Banco Malo, la Sareb, lo que tiene es todo, lógicamente, un procedimiento administrativo con lo que contestar. Ellos parece que han reconocido que efectivamente no han cumplido con la ley y nosotros como Administración de responder, pero es que la ley está para cumplirla. ¿Le ha sorprendido la respuesta del ministro de Guindos? No, el ministro de Guindos antes trabajaba para la banca en la banca y ahora trabaja para la banca desde el Gobierno. Cuando deje de estar en el Gobierno retornará a la banca. El ministro de Guindos siempre se ha mostrado muy dispuesto a entender cuáles son los problemas de las entidades financieras y muy duro con las durísimas consecuencias que esta estafa ha provocado y está provocando para los ciudadanos. Bueno, pues lo que hemos tenido oportunidad de oír es una perla más de cuáles son los intereses que el señor de Guindos defiende. Ahora desde el Consejo de Ministros, antes desde la banca, ya veremos dónde estará cuando acabe de ser ministro. Porque usted no ha visto que la estabilidad financiera española esté en riesgo, que haya subido la prima de riesgo, que el mercado inmobiliario se haya ido al traste, que España la recuperación... Todo prácticamente nos llevaba al apocalipsis por esta ley antidesahucio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de trasladarle a algún miembro del Gobierno en alguna ocasión su perplejidad, ¿no?, por estas razones que ha aportado el Gobierno. Sí, yo hablaba antes de que son ridículas, pero no son inofensivas. Provoca una consecuencia primera, que es que no podemos aplicar los artículos de la ley que nos han recurrido.
provoca que el Gobierno y el Partido Popular siguen situando como un elemento fundamental de hacer política que no hay alternativa a sus políticas de dolor y sufrimiento. Tapan con este recurso a la Ley de la Función Social de la Vivienda la capacidad de autogobierno que tiene el pueblo andaluz, por supuesto el Estatuto, pero también el fracaso de las leyes, de la ley que ellos han aprobado en el Congreso de los Diputados. En definitiva, no parece, ¿no?, que ni el decreto ley ni la ley hayan hundido a este país, más bien parece que son la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras y gobiernos que miraron para otro lado los que nos han traído a esta situación, insisto, de estafa económica y financiera. Y bueno, no por ser ridículos no significa que no son ofensivos para con una población que con esta ley tenía en sus manos una herramienta muy poderosa para defender el derecho humano a la vivienda. Usted vino aquí el pasado, en octubre del año 2013, hace aproximadamente 4 meses, no llegará. Acababa de tomar posesión el nuevo gobierno andaluz de Susana Díaz. Con estas perspectivas de 4 meses de funcionamiento, ¿cómo ve funcionando el gobierno andaluz? Bueno, pues con una hoja de ruta importante, que es el programa de gobierno, el acuerdo de gobierno que se suscribió entre las dos fuerzas políticas. Hay muchas leyes y hoy se ha aprobado el primer proyecto de ley. Eso, y se ha aprobado el primer... Van a tener que usted darse prisa, ¿eh? El año 2014 es un año de leyes y también es un año, pues para cumplir algunas de las cuestiones que se planteaban en ese programa de gobierno que nosotros ya hemos iniciado, como es el cambio de modelo y la rehabilitación. Bueno, pues en el acuerdo de gobierno se habla de la construcción sostenible, la necesidad de ir hacia la construcción sostenible, fundamentalmente sustentada sobre la rehabilitación de viviendas y edificios y la eficiencia energética, y pues ahora también efectivamente son elementos que se van a cumplir y que ya venimos desde la Consejería planteando, ¿no?, la necesidad de la rehabilitación, pero efectivamente el año 2014 tiene que ser un año eminentemente legislativo, eminentemente para generar empleo y para cumplir el acuerdo de gobierno en lo que se refiere al cambio de modelo productivo que permita generar empleo y que Andalucía pues tenga una perspectiva, un horizonte de futuro mejor y distinto al que ahora mismo tiene o que hemos heredado. Ahora hablamos de la ley de transparencia, el primer proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, pero permítame antes, ya que usted ha sacado lo de la mesa de la construcción sostenible, que le pregunte cómo van ustedes a evitar que no se perpetren los desmanes del pasado, que ustedes empachen como se empacharon anteriores gobiernos del cemento y del ladrillo. Cumpliendo el acuerdo de gobierno. El acuerdo de gobierno sitúa cuál es la hoja de ruta respecto al cambio de modelo productivo en la construcción sostenible, que es la rehabilitación de edificios y de viviendas, la eficiencia energética también en esa rehabilitación. Un programa marco de vivienda y rehabilitación que pivote sobre el alquiler y sobre la rehabilitación, es decir, sobre situar los programas y las políticas en la ciudad consolidada, en lo que ya existe como ciudad, porque no hay construcción más sostenible que la construcción que existe, pues cumpliendo el programa de gobierno que viene blanco sobre negro. Pero entiende usted el recelo de ciertos sectores, ¿no?, ante estos anuncios, ¿no? El recelo ante la mesa de construcción sostenible, la simplificación de trámites burocráticos y urbanísticos, poco menos que se vuelva al pasado, a las tonterías que se hicieron en el pasado, ¿no? El compromiso de la fuerza política de Izquierda Unida es no, y el compromiso del Consejo de Gobierno es cumplir con ese acuerdo, y cuando se habla de construcción sostenible se habla de rehabilitación de edificios y de viviendas, se habla de eficiencia energética, y es que es absolutamente necesario y perentorio caminar por esa senda. Hay países como Alemania donde el 54% del sector de la construcción está basado en la rehabilitación. En Andalucía no llegamos ni al 30%. Bueno, pues también hay margen de mejora. Claro, hay margen, hay un porcentaje de en torno al 60% de los edificios que ahora mismo están construidos, que fueron construidos antes de la primera norma sobre calidad y eficiencia edificatoria. Pues si hay margen ahí para generar empleo, para mejorar el confort de las viviendas y para cambiar un modelo que sea sostenible, con la necesidad de generar empleo y también de mejorar, lógicamente, las ciudades y los municipios de Andalucía. ¿Cuál es su valoración sobre el proyecto de ley de transparencia?
Es una ley importante que va a cambiar, yo creo que una cultura del Gobierno y de la Administración en el sentido de rendir cuentas y ser transparentes sobre en qué se gasta el dinero público y que, es necesaria. Yo creo que además es una ley avanzada. Ahora también habrá que plantear que los ciudadanos, además de conocer dónde se gasta el dinero y por qué, decidan dónde se gasta el dinero. No solamente conozcan cuáles son las decisiones, que ya es un paso muy importante porque hasta ahora hay una situación bastante opaca, sino que también puedan decidir por qué se gasta el dinero. Sería el culmen de la democracia participativa, ¿no? Efectivamente, saber dónde y cómo, y la participación, el formar parte de la toma de decisiones y el ser una sociedad democráticamente participativa y madura es dónde se destina el dinero, en definitiva el dinero público que se recauda con los impuestos de la ciudadanía. ¿A qué puede obedecer, a su juicio, la dureza con la que se ha empleado hoy el Partido Popular diciendo que esta ley de transparencia llega tarde, mal, intenta el gobierno andaluz tapar la cara o lavar la cara de un gobierno opaco, corruptista, con el silencio cómplice de Izquierda Unida? Todo eso lo ha llegado a decir el Partido Popular. ¿A qué obedece cuando parece que una ley que reúne el consenso de la ciudadanía, ¿no? Pues si me permite la expresión, porque parece que hacen oposición de bulto. Es decir, que no tienen construido un relato todavía después de lo que ocurrió en las elecciones autonómicas, no han construido un relato sobre un gobierno que, un gobierno de izquierda, donde está Izquierda Unida, está el Partido Socialista, con un acuerdo de gobierno público, transparente, y que, lo que hacen es la crítica absolutamente destructiva, sin ser capaces además de mirarse al espejo de lo que hacen ellos cuando están gobernando, de lo que están haciendo cuando están gobernando. Creo que el Partido Popular tiene todavía mucha tarea por delante de construir un relato de cuál es su oposición y de qué es lo que le van a ofrecer a los andaluces y a las andaluzas. También es verdad que lo tienen complicado. Si miramos lo que están haciendo otros gobiernos de comunidad autónoma, desde luego el gobierno andaluz, el cogobierno andaluz con el Partido Socialista y Izquierda Unida es un contraplano clarísimo de cómo poner las políticas y las leyes al servicio del pueblo trabajador, de las mujeres y de los hombres de Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla va a ser el nuevo presidente del PP andaluz, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. No sé si usted lo conoce personalmente. No lo conoce. No sé si conoce su trayectoria. Conozco que es secretario de Estado, que fue concejal en Málaga y que lleva un tiempo de secretario de Estado, creo que desde que se conformó el gobierno de Mariano Rajoy, que es el que ha aplicado políticas de recorte durísimas en materia del ministerio, del que creo que todavía es secretario de Estado. Y hoy hemos conocido, ya lo publicó el diario El Mundo meses atrás, pero evidentemente hoy ha adquirido mayor relevancia. Hemos conocido que el señor Moreno Bonilla cobró sobresueldos del Partido Popular. En una documentación aportada por el propio Partido Popular y la agencia tributaria, al juez Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas. No sé si usted tiene alguna valoración al respecto. Pues sí, la valoración es de dónde sale ese dinero, para qué y a cambio de qué se da ese dinero, ¿no? Y cuando dicen, ¿no?, que todos los políticos son iguales en un intento de seguir generando un abismo entre la política y la ciudadanía, pues los políticos de Izquierda Unida no solamente no cobramos sobresueldos, sino que parte de nuestros salarios se los damos a la organización. Pues yo creo que es evidente que hay distintas maneras de formar parte de un partido político, ¿no? Pero lo fundamental es de dónde sale ese dinero, a cambio de qué, y cómo es posible que se cobren sobresueldos con ese escandaloso salario del que hemos hablado, cuando luego aprueban leyes para bajar los salarios de la población a la que le han dicho que han vivido por encima de sus posibilidades. Creo que son otras las personas, si es verdad eso de los sobresueldos, que han vivido por encima de sus posibilidades y que tienen que explicar a la ciudadanía, en fin, de dónde sale ese dinero y a cambio de qué se recibe ese dinero. Moreno Bonilla, que me ha sustituido en el cargo, Juan Ignacio Zoido, quien ya está centrado exclusivamente en la labor de alcalde de Sevilla, quien usted ha remitido una carta para pedirle una solución consensuada sobre la corrala Utopía. Hay que recordar que la juez establece 5 días para desalojar esta corrala. Brevemente tenemos un titular y luego, después de la publicidad, pues ahondamos en el asunto. Sí, efectivamente, nosotros lo que le hemos trasladado al Ayuntamiento de Sevilla, que venía participando en una mesa donde está el defensor del pueblo, que por cierto también ha planteado la necesidad de que las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo, es que como administraciones públicas tenemos que plantear una solución
a las familias que están en la Corrala de la Utopía y que no tienen una alternativa habitacional. Buscar de manera conjunta y común esa alternativa. Ahora hablamos de esa posible solución. Volvemos en 3 minutos de publicidad con Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. A por todas hoy con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, que nos contaba que le ha enviado una carta, una misiva al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidiendo una solución consensuada sobre la Corrala de la Utopía. ¿Esa solución por dónde debe pasar, consejera? Pues debe pasar por el realojo de esas familias que llevan un tiempo viviendo en el bloque, unas familias que han decidido salir por su propio pie y que pues hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que plantea que no se puede o no se debe desalojar a nadie que no tenga una alternativa habitacional. Dese cuenta que estamos hablando, si no recuerdo mal, de 22 familias que han tenido un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento y otros de la Consejería, que tienen menores a su cargo, es decir, que aquí hay que proteger el bien supremo del menor y que las administraciones estamos obligadas a dar una alternativa. Nosotros lo que hicimos desde la Consejería fue plantearle un escrito a la jueza en el sentido, pues que estábamos arbitrando una solución y que creíamos que el Ayuntamiento debería de formar parte de esa solución, y en ese proceso estamos. Porque no estamos ante un problema de orden público, sino que estamos ante una situación de emergencia social, de emergencia habitacional y de administraciones que yo creo que tenemos que responder ante situaciones como esa. Por lo tanto, el realojo. ¿El realojo dónde? Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Que ahora mismo no tenemos vivienda, las viviendas que teníamos deshabitadas, como ustedes conocen, las pasamos masivamente al alquiler. Se han alquilado, en Sevilla no tenemos viviendas ahora mismo para poder realojar, estamos terminando algunas viviendas que sí podrían realojar a estas familias, por lo tanto lo que necesitamos es un realojo provisional por parte del Ayuntamiento, que sí tiene herramientas, hasta tanto nosotros terminemos pues las viviendas que estamos en construcción, que están sin terminar. Vamos a saludar a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Enrique Cervera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Juan Méndez. Buenas noches, Fernando. Bienvenida. Isabel Morillo. Juan Carlos Blanco, a quien ya hemos escuchado. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Creo que tú vas a ser el primero que va a preguntar a la consejera. Por empezar por alguno, ¿no? Bien, hay una de las cuestiones de las que ya he hablado con Fernando en el inicio de la entrevista, que es el de la construcción sostenible, que a mí me llama mucho la atención. Yo le reconozco que también todas las cautelas que tengo con ese tipo de conceptos, entre otras cosas porque tampoco van a hacer un plan de construcción insostenible. Es obvio que tiene que ser la sostenible, pero quiero hablar sobre el tema de la rehabilitación. No es la primera vez que hablamos de rehabilitación. Lleva mucho tiempo hablándose de rehabilitación y lo que tengo es dudas si con la rehabilitación de verdad podemos subir los 2-3 puntos de margen del PIB que podemos tener para que haya más empleo en la construcción. Se está hablando de la rehabilitación como algo balsámico, y ¿hay de verdad datos que avalen que pueda ser algo balsámico y que reactive un sector en el que han perdido el empleo más de 500.000 de andaluces? Absolutamente. No sé desde cuánto tiempo hace usted referencia que se lleva hablando de la rehabilitación. 3-4 años que se habla de la rehabilitación cuando descubrimos que había que buscar un nuevo modelo y todavía no sabemos cuál es. Bien, digo, es la primera vez que Izquierda Unida forma parte de un gobierno, claro, que forma parte de un acuerdo de gobierno y se dice construcción sostenible, rehabilitación de vivienda y de edificios y eficiencia energética, y contar con todos los recursos que tiene la ciudad consolidada. Dese cuenta que en Andalucía tenemos entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué modelo europeo de construcción sostenible tenemos? Alemania. En Alemania el 54% de la construcción se dedica a la rehabilitación. Aquí no llegamos ni al 30% y ese porcentaje ha subido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué más datos tenemos? Pues que la rehabilitación genera 3 veces más empleo que la vivienda que la construcción de obra nueva, que es un empleo pormenorizado que va a la economía productiva, a esa que genera pues efectivamente empleo sostenible, duradero, y que además la rehabilitación nos permite incorporar a las mujeres al sector de la construcción. El empleo de la construcción en el sentido de obra nueva, ha empleado en su inmensísima mayoría un empleo masculino.
Bueno, la rehabilitación permite incorporar a mujeres, y bueno, pues las mujeres, que somos el 52% de la población, también. Y por último, para no alargarme en exceso, durante los últimos años ha habido muchos cursos, mucha gente joven que se ha formado en rehabilitación y eficiencia energética. Bien, pues si esa formación existe, eso que se llama capital humano existe, pues lo que hay que poner son programas y dinero que permitan... ¿Y cuánto empleo y en cuánto tiempo cree que se podría recuperar? Bueno, vamos a poner encima de la mesa dinero, y bueno, pues generar empleo a través... Nosotros hemos rehabilitado 10.000 viviendas a lo largo del 2013 y hemos generado 8.000 empleos. Es verdad que no son empleos de todo el año, es verdad que es un empleo que dura lo que dura el proceso de rehabilitación, pero es verdad que es sostenible. Tenemos el 60% de los edificios de Andalucía están construidos antes de la primera norma edificatoria. Si habrá ahí que hacer. El Horizonte Europeo 2020 que nos plantea la reducción tanto de la emisión de gases de efecto invernadero como del consumo energético, el 70% de la dependencia energética se produce en las ciudades. Bueno, vamos a poner efectivamente tanto el programa como el programa marco de vivienda y de rehabilitación, como distintos programas, como los fondos de la Unión Europea, que a partir del siguiente marco podrán venir a rehabilitación, a fomentar ese cambio de modelo, ese cambio de cultura que nos permita generar empleo estable y de calidad, y también nos permite algo muy importante, que es mejorar el confort, la calidad tanto de las viviendas como de las personas, de los andaluces y andaluzas que habitan esa vivienda. Sí, pero consejera, perdón, por seguir con el argumento que ha dado. Evidentemente, la rehabilitación se habla de que genera 3 veces más empleo que la construcción de obra nueva. Pero quizás no esté el dilema en el hecho de que, evidentemente, el beneficio empresarial es 3 veces menor o mucho más de 3 veces menor. Y segundo, que la capacidad de acceso a esos planes de rehabilitación de las pymes está muy limitada, entre otras cosas, precisamente por la introducción de cosas que debían de ser potenciadoras de esa entrada, como son, por ejemplo, el hecho de que entren fondos europeos, que esa pequeña y mediana empresa constructora necesite pues una serie de, digamos, de técnicos superiores, una dimensión un poquito mayor a la que tiene, para poder tramitar todos esos planes, todas esas subvenciones, todos esos fondos, y que quizás sea una pescadilla que se muerda la cola, ¿no? No hay tanto beneficio empresarial, las pymes no pueden entrar en ese juego porque no tienen capacidad administrativa, digamos, de llegar a esas contrataciones, y por lo tanto, como las empresas grandes prefieren la obra nueva, que tienen un beneficio mucho más grande y más rápido, son las que al final, digamos, marginan la rehabilitación y apuestan por la obra nueva. Bueno, la presidenta decía el otro día, cambiemos todo lo que tenga que ser cambiado. Si hemos puesto en el acuerdo, porque estamos convencidos de que es necesario cambiar el modelo que nos ha traído hasta aquí y que con efectos absolutamente devastadores para la población, para el asalto al territorio, para las viviendas, absolutamente devastadores. Y lo hemos puesto en un programa, en un acuerdo de gobierno, cámbiese todo lo que tenga que ser cambiado. Si el telón de fondo de todas las políticas del gobierno andaluz está en la generación de empleo sostenible, de calidad, formado, pues eso se llama rehabilitación. Si la pequeña y mediana empresa es la que genera economía productiva, la que se asienta al territorio, la que se enraiza al territorio andaluz, bueno, pues efectivamente potenciemos la pequeña y mediana empresa de rehabilitación. Es decir, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que ese cambio de modelo productivo, en una parte importante que tiene que ver con la reconversión del sector de la construcción, se haga a través de la rehabilitación. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda llevamos trabajando desde que estamos en el Gobierno, algo novedoso para hombres y mujeres de Izquierda Unida, en abordar el nuevo marco de los fondos europeos. Y hay distintas líneas importantísimas tanto en la movilidad sostenible como en la rehabilitación de vivienda y en la eficiencia energética. Bueno, pues pongamos ese dinero en función de qué, de generar empleo pormenorizado en el territorio, de cambiar el modelo y de hacer de Andalucía una Andalucía sostenible. A los que podríamos tener acceso, ¿se pueden cuantificar más o menos la idea aproximada de hacia qué se podría pues cazar, seguramente que sí, pero yo no me lo sé. Seguramente que sí se podrán cuantificar, pero ahora mismo no me lo sé. Pero bueno, saben ustedes que los marcos en total son varios miles de millones de euros.
Y bueno, pues lo que se trata es efectivamente de ponerlos en función de qué, del cambio de modelo, de la generación de empleo y de la mejora de la calidad de vida de los andaluces y de las andaluzas, y en contra de procesos de especulación que nos han traído a una situación terrible. Eso le quería preguntar, consejera. ¿Dónde están las líneas rojas? El viernes se constituye la mesa de la construcción, se sientan los constructores, se sienta la patronal, que tienen una demanda muy diferente a lo que el discurso de la rehabilitación de viviendas. Ellos defienden la reactivación de la construcción a través de otras muchas cosas, entre otras cosas defienden la reactivación de la obra pública, que está lastrada en el presupuesto desde hace más de 5 años. Me da la impresión también desde fuera, tengo la impresión de que las líneas rojas para su departamento o para usted están en un sitio y las líneas rojas para la presidenta o para el PSOE están en otro. Por lo menos desde fuera da esa impresión, no sé si estará de acuerdo o no, sé que me va a decir que no, pero desde fuera da la impresión de que las líneas rojas están, pues para el PSOE es mucho más prioritario la creación de empleo y para Izquierda Unida es prioritaria la creación de empleo, pero hay una serie de factores medioambientales y de no volver al modelo especulativo y de no beneficiar tanto a los constructores. ¿Dónde estarían para su departamento los límites para reactivar la construcción? En cumplir el acuerdo, lo que hemos firmado. Somos pero es que partidos, el acuerdo es muy etéreo. El acuerdo habla de construcción sostenible, rehabilitación de viviendas y de edificios, rehabilitación energética, sacar provecho a las viviendas que hay ya en Andalucía. Bueno, esa es la línea roja, cumplir el acuerdo que 2 partidos han firmado y a partir de ahí han conformado un gobierno. Prioridad del gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista, generar empleo, lógicamente, y generar empleo en el sector de la construcción a través de la rehabilitación, cumplir con el acuerdo de gobierno. Y para eso yo creo que, como dice la Presidenta, hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Bien, es cumplir el acuerdo, la única línea roja, generar empleo y hacer que en el corto, y en el medio y largo plazo, pues efectivamente Andalucía se destaque por tener un modelo de desarrollo sostenible que genera empleo y que mejora la calidad de vida y el confort de los ciudadanos y que además persigue que tengamos la consecución de los derechos humanos, del Estatuto de Autonomía. Pero, consejera, hay 600.000 parados en Andalucía en el sector de la construcción. Con la construcción sostenible y la eficiencia energética no van a rescatar a la mayoría de esos parados. Ha dicho que con la rehabilitación de 10.000 viviendas en 2013 se han creado 8.000 empleos. Entre 8.000 y 600.000, creo que solo con la construcción sostenible no va a basarse solamente en la rehabilitación energética y en la rehabilitación de vivienda, en cambiar revestimientos, fachadas, ventanas y placas solares. ¿O es que el plan es solo eso? También en la rehabilitación y en la reactivación urbana. También en los modelos de ciudad que tenemos. Ahí hemos generado un programa que es la Ciudad Amable, ¿no?, que trata de tener otra visión sobre qué modelos de ciudad. Con la obra pública, pues naturalmente que hay que reactivar la obra pública. El problema es que las políticas, o la realidad es que las políticas de ajuste duro... El problema de la cosa es que no hay dinero. Bueno, que hay dinero, pero está en otros sitios. Entonces, lo que hay es que traer el dinero a... no presume el gobierno de los fondos de inversión que traen cientos de miles de millones de euros. A lo mejor con la multa que le han puesto a la Sareb podemos tener algún proyecto nuevo. ¿Cuándo piensa cobrar esa multa? Bueno, eso tiene un proceso administrativo con todas las garantías, lógicamente, pero tiene y un el plazo, gobierno ¿no? ahora tiene un plazo de unos meses. Consejera, quería... Más o menos, unos meses. Un poco en la línea de lo que planteaba Juan, y en cuanto a las pugnas del gobierno, es verdad que el gobierno de España, cuando se ha hundido el mercado inmobiliario, se ha preocupado esencialmente de quitarle ese activo tóxico, por decirlo así, o ese marrón, por decirlo en términos coloquiales, a los bancos. Lo ha colocado en el banco malo, el Sareb. No se ha preocupado de las empresas, ni de los trabajadores, ni de las familias que vivían en esas viviendas, ¿no? Y frente a eso, creo que en desigualdad de armas está pues la Junta de Andalucía, con el decreto antidesahucio, la ley antidesahucio y más modestamente, pero también con un carácter simbólico, con este expediente sancionador, ¿no? El problema es que tanto el decreto como la ley ha sido paralizado por el Gobierno, que cuenta con instrumentos para ello, y ahora en cuanto a esta sanción pues se inicia un proceso seguramente largo. La cuestión es política un poco de fondo. Sin duda ese problema lo tiene y esa es la actitud del Gobierno,
pero si la actitud de la Junta de Andalucía y los instrumentos que emplea la Junta de Andalucía con un nuevo gobierno de coalición como hay ahora, que como usted ha dicho es novedoso, no da ningún resultado práctico, lo da en términos muy modestos, precisamente por esos problemas que hay, no se puede generar frustración en los ciudadanos. Lo digo porque al final podría considerarse que el gobierno de izquierdas lo ha intentado y no lo ha conseguido. Y eso puede tener también un efecto político, no digo electoral, sino político en cuanto a la auténtica utilidad de la batalla que está librando la Junta de Andalucía. Creo que este gobierno ha demostrado que sí se puede y que va a seguir pudiendo dar alternativa y dar esperanza en cosas prácticas, en cosas reales de cambios de modelo y de generación de empleo y en la defensa, por ejemplo, con la ley de la función social de la vivienda, del derecho humano a la vivienda. Y bueno, pues tenemos un gobierno del Partido Popular que tiene una cultura democrática un tanto peculiar, por ser suave, que a la primera de cambio lo que hace efectivamente es recurrir una ley. Pero tanto desde la Consejería como desde el conjunto del Gobierno andaluz, efectivamente seguimos dando alternativas que se hacen carne de verdad, ¿no? En distintos decretos de exclusión social, en el cambio de modelo, efectivamente porque hay que dar respuesta a las necesidades del pueblo andaluz y también que este Gobierno no se va a rendir y que necesitamos la movilización de la ciudadanía y la concienciación de la ciudadanía. Pero quiero decir, ¿usted no le preocupa, que en el momento de rendir cuentas, cuando llegue un proceso electoral o cuando tenga contacto con las bases de su partido, en general con los ciudadanos, la gente le diga, bueno, y todo esto en la práctica para qué ha servido? Porque seguimos viendo muy sonrientes ahí de fondo al señor de Guindos, ¿no? Esa es la preocupación un poco que es en términos políticos que le traslado, que al final se genere frustración y que diga, bueno, al final lo hemos intentado pero no lo hemos conseguido. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir cambiar el modelo productivo, vamos a conseguir cumplir con el acuerdo de gobierno, vamos a conseguir dar esperanza y fruto al pueblo andaluz, porque estamos conjurados para poder hacerlo. No vamos a caer en la melancolía, desde luego, desde el Gobierno, y vamos a seguir planteando lo que consideramos absolutamente necesario. Lo vamos a conseguir sin duda alguna. Aparte que eso está revestido del color verde de la esperanza, pero todavía no sabemos si es un hecho o no. Tiempo no tiene tampoco tanto. Son 28 leyes, si mal no recuerdo, ¿no?, de acuerdo programático, y han aprobado la primera, bueno, el anteproyecto, y todavía le queda una larga tramitación. Igual se adelantan las elecciones. Es decir, ¿usted cuánto cree que se puede cumplir de ese acuerdo de gobierno? Pero a efectos prácticos, se puede decir, pero la realidad es que hay poco tiempo real para que se pueda cumplir una parte sustancial del acuerdo de gobierno. Yo creo que están llegando bastante tarde. Quiero saber su apreciación. Lo hablábamos antes, el año 2014 tiene que ser el año de las leyes, de todo el periodo legislativo. Eso tiene que ser así porque hay que cumplir el acuerdo de gobierno en lo máximo, y hay una serie de leyes ahí que tienen que salir. Yo creo que tanto por parte del gobierno hay que ponerse las pilas desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes. Bueno, pues respecto al resto de programas exactamente igual, cumplir de manera que podamos rendir cuentas con que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que no se haya podido, explicarlo y bueno, pues demostrar que es un gobierno que da el contraplano a otros gobiernos que, bueno, lo que dedican es dolor y sufrimiento, ¿no? Había un ministro que decía que gobernar es repartir dolor. Bueno, pues eso no es desde luego la frase del gobierno andaluz, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, perdona, en algo que me parece sustancial, que igual se está poniendo demasiado el acento en que esto hace de contrapoder, que hace de ejercicio de alternativa, pero luego todavía tenemos que ver los resultados, y los resultados pueden ser muy magros, y ese depósito de tantas expectativas por una parte del electorado se pueden convertir, como decía Enrique, en frustración. Es decir, o se presentan unos resultados reales y eficaces, o esto suena a ejercicio de agiprot. Hombre, el gobierno andaluz no puede derogar la reforma laboral. No puede, que ha provocado en el tiempo que lleva el Partido Popular gobernando más de 1 millón de desempleados, que hay un porcentaje escandaloso de familias que no cobran absolutamente ninguna prestación, ninguna. Bueno, eso es evidente que este gobierno andaluz, por más que quiera, no podemos derogar las leyes, las normas que el Partido Popular a nivel central está planteando. ¿En qué sí estamos demostrando que damos la alternativa? En elementos, en decretos, en proyectos, en planes concretos
que no son la panacea, no van a resolver todos los problemas que tienen las clases populares, entre otras cosas, porque es que la estafa es de proporciones colosales, pero que sí vamos a marcar el camino, bueno, pues de que hay una alternativa real en defensa de los servicios públicos, en la educación, que estamos hablando de cosas muy importantes y de cómo generar empleo. En la parte que a mí me toca, porque es mi competencia, en la rehabilitación de edificios y de vivienda, en la obra pública que se pueda reactivar, pues efectivamente vamos ahí a generar otro modelo económico distinto, con esto acabo, al que nos ha traído este desastre. Pero hablando de plazos, por incidir en lo que planteaba Juan Carlos, ya sé que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas, pero esta mañana leíamos que en algún medio que se vislumbraba un adelanto electoral, lo vinculaban a la visita de la presidenta al Rey. Aunque sea fuera de la deliberación oficial, ¿se ha comentado algo en el Consejo esta mañana entre las dos fuerzas que integran el Gobierno? Este Gobierno tiene programa, acuerdo por cumplir, muchos problemas que tienen los andaluces, dos fuerzas políticas que están manteniendo a este Gobierno y dándole impulso a través del Parlamento. La última de mis preocupaciones en el antes o en el previo o en el Consejo de Gobierno es un adelanto electoral o no, es cómo cumplimos con esas leyes, cómo cumplimos con esos programas y cómo damos esperanza y alternativa al pueblo andaluz. ¿Y como dirigente de Izquierda Unida usted piensa en un adelanto electoral o no? No, yo pienso en cómo voy a cumplir con el acuerdo de gobierno, pienso en cómo vamos a hacer posible la generación de empleo a través de la rehabilitación. Pienso en cómo vamos a defender el derecho humano a la vivienda. Vamos a salir del carril bici un poquito, ya que casualmente hemos hablado de elecciones, que yo creo que ninguno lo teníamos en la cabeza, pero ya que ha salido el tema, yo me gustaría saber cuál es su opinión sobre cuál debe ser el método de elección del candidato o candidata en Izquierda Unida y la verdad, si usted se ve. Pues el método de elección el que decida mi organización. Yo no estoy, y ahora me mojo. En Izquierda Unida saben ustedes que somos democráticos y plurales hasta decir basta algunas veces. No hay ningún dedo divino. Hasta decir basta algunas veces. Bueno, no hay ningún dedo divino de ninguna manera, ¿no? Creo que hemos demostrado que no es así y lo normal es que cada vez que se conforma una candidatura electoral las bases opinen. Ahora mismo estamos haciendo un proceso de votación sobre las elecciones europeas en Andalucía. Las asambleas se reúnen, deciden, oye, pues tú quién quieres de número uno, oye, y además de el resto, qué hombre y qué mujer proponen. Para mí, las primarias no son la panacea. Ahora, una discusión, como siempre hemos tenido, de cuál es el programa electoral, cuáles son las líneas estratégicas y qué persona consideramos entre todos que debe de formar parte de la candidatura o ser candidato a la presidencia del Gobierno, pues es lo que siempre hemos hecho en Izquierda Unida, plurales, democráticos, como ninguno, si me lo permiten, como ninguno. Y sí. Luego, respecto a mi apetencia o no... Apetencia no, que si se ve usted como candidata, apetencia no, si se ve como si me veo como candidata, yo ahora mismo me veo como consejera de Fomento y de Vivienda. Eso lo vemos todos, pero... que ahora mismo es lo que estoy pensando. Yo ahora mismo lo que estoy pensando es cómo cumplo la responsabilidad para la que me han elegido, que es ser consejera de Fomento y de Vivienda. Y ve al señor Maillo con lo que va a pasar, eso es que va a pasar. Yo más y al señor Maillo lo ve como candidato. Al señor Maillo lo veo como un magnífico candidato. ¿Lo ve mejor formado que Susana Díaz y que Moreno Bonilla? Como ahora estamos con esta discusión sobre las formaciones. A mí lo que me interesa de un político es al servicio de qué intereses gobierna. Lo demás... Pero ahora que ya tenemos líder... Igual, al servicio de qué intereses gobierna, con quién gobierna y para qué. Lo demás, a mí personalmente, me parece que es desviar el foco. ¿Para quién gobiernas? ¿No considera que ahora mismo sería una candidata para Izquierda Unida que tiene más tirón, más foco mediático, que es más conocida, ha abanderado temas como el de la ley antidesahucio? No sé, hay sondeos y hay datos que su organización también conoce que la señalan como mejor candidata que el señor Maillo. Eso no significa que entre ustedes haya mala relación ni que usted no respalde al coordinador general, pero eso sí lo sabrá, ¿no? No.
lo desconozco por completo. diciendo Además, ella, voy a hacer un trámite. pero además niego la Bueno, mayor. pues ya lo sabe. A partir Quiero de decir, niego la mayor. Lo que ofrece Izquierda Unida, lo que ha ofrecido siempre y por lo que nos hemos destacado además por gente que defiende los intereses del pueblo trabajador y que pone su capacidad de acción, de movilización y de pensamiento en función de esos intereses de las clases populares y de las mujeres, no de la banca o no de otros elementos, es la capacidad que tenemos como colectivo de hacer las cosas bien. Quien vaya a ser el cabeza el candidato a la presidencia del gobierno, pues lo vamos a ver. Pero damos por claro, pero queremos saber. Aquí estamos apretando un poquito ya. Sí, ¿no? sí, como siempre. En damos, esta mesa siempre me aprietan ustedes. Si voy a ser candidato a una cosa o voy a ser candidata a otra. Hemos tardado 53 minutos en preguntarle. En el mejor sentido de la parte, ¿no? Del término. Consejera, damos por hecho, Pero... Oye, que último minuto, venga. Cualquier candidato de Izquierda Unida va a defender los intereses que usted dice. Así que eso vamos a darlo por amortizado. Pero yo lo pongo en valor. Sí, que los hombres y mujeres de Izquierda Unida defendemos... No nos diga que pero usted al menos díganos si no sería Y necesario cuando lo ya piensa, se le pasa por la cabeza entre el que haya pisos, una Sareb y decisión, todo ¿no? eso. No lo vamos a sacar. De verdad que no, vamos. Que no. Consejera, una curiosidad para acabar. Lo que a mí se me pase por la cabeza en los momentos míos íntimos es mío. Pero Íntimos no cree que ya debería de estar Estamos No fuera de es, tiempo, estamos no fuera en de tiempo. reuniones, no es. Ay, ahora Yo quería empezamos lo preguntarle íntimo, muy que es brevemente. interesante. ¿Sigue pensando usted que usted acudiría a un escrache? Bueno, yo creo que el Tribunal poco tiempo, Constitucional claro. ha dicho que eso es una manifestación absolutamente legítima y democrática. Y tuvimos que vivir por parte de algunos miembros del Partido Popular una persecución y una culpabilización y una, en fin, casi que era un comportamiento delictivo, lo que un tribunal ha dicho que es perfectamente democrático y que forma parte del pluralismo político. Eso es así, y bueno, y no parece que sea un escrache o no parece que sea una barbaridad lo que hemos tenido que ver en Ceuta, con 15 seres humanos muertos, y cómo dinero público, ya que hablábamos antes de transparencia, se pone en función de cosas que, en fin, hay que hacérselo mirar, porque defender los derechos humanos, entre el que está el derecho a la protesta, a la manifestación y a una sociedad plural y democrática, tiene muy poco que ver con lo que hemos visto en Ceuta, no solamente en este último episodio brutal, sino también en general. Elena Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en A por Todas. Muy bien, a vosotros, y que tengáis buena continuación de tertulia. Muchas gracias. Estupendo, volvemos en 3 minutos y eso, hablamos en tertulia.